Buenas noches, hermanos. Me da gusto poderlos saludar y me es grato, la verdad, pues poder estar compartiendo estos estudios con ustedes y pues es de gran edificación para nuestras vidas. Y vamos a continuar con el estudio de Crónicas, primero de Crónicas, ahora vamos a ver el capítulo 22 y como introducción es aquí lo que David está proporcionándole o las indicaciones que recibe de Dios se las está transmitiendo a su hijo Salomón, ¿no? Y podemos ver que nosotros como padres siempre en la vida procuramos que nuestros hijos vayan teniendo un buen vivir ellos en la vida, ¿no? Que tengan un buen vivir y les vamos preparando ese camino necesario para que ellos puedan defenderse lo mejor posible de muchas situaciones que van a presentar. Pero siempre lo vemos en el modo mundano, ¿no? Comúnmente son cosas económicas, son cosas de estudio, que es lo que queremos nosotros preparar para ellos en esta vida. Y principalmente ver que todo su andar, desde que nacen hasta que ellos llegan a formar su propia familia, nosotros queremos irles dando lo mejor. Y les digo, principalmente es el estudio, que ellos tengan pues las comodidades necesarias para que se vayan desarrollando diariamente bien. Y nunca nos hemos puesto a pensar en el irlos formando espiritualmente para una vida eterna. Y este estudio nos habla cómo David tenía un mandato del Señor, cómo a Salomón se lo transmite para edificar una obra majestuosa que iba a ser el templo del Señor. Y así como el Señor le ordenó a David pasarle la estafeta a Salomón, nosotros en nuestro andar diario, eso es lo que debemos de estar haciendo. Pero dentro del estudio vamos a ir viendo versículo por versículo y qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Entonces, pues vamos a empezar el estudio, pero primeramente vamos a poner estos momentos en las manos del Señor y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí delante de ti, poniendo un poquito de nuestro tiempo, Señor. Sabemos que no es mucho, pero lo hacemos con agrado, lo hacemos con amor. Y Señor, sabemos que es para edificar nuestra vida, para que nosotros tengamos un andar mejor en esta tierra, Señor, que está llena de pecado y que queremos nosotros siempre agradarte a ti. Permite, Señor, que tengamos ese oído, ese corazón dispuesto para poder escucharlo y ser obedientes a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el tema y el título es Preparemos a nuestros hijos para la eternidad. Y el título es Démosle todas las herramientas necesarias a nuestros hijos y a nuestro prójimo, no únicamente a nuestros hijos. Si tenemos amor para nuestros hijos, debemos también tener amor para nuestro prójimo. Entonces, pues, los invito a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer primero de Crónicas 1, y es como una pequeña introducción a lo que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Y así dice la palabra del Señor. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y si recordamos un poquito el capítulo anterior, Dios le dijo que comprara la era y que ahí sería la edificación del templo, ¿no? Donde ahí tenía que hacer el sacrificio. Pero aquí vemos que David tenía que ser obediente
siempre a las órdenes de Dios y no lo que a su corazón le decía, ¿no? Él deseaba comprar bueno, no comprar, sino construir el templo. Pero el Señor le dice en tal lugar. Entonces, sabía ya David que era el lugar indicado donde se tendría que construir el templo. Y su mayor deseo era construírselo al Señor. Pero Jehová no se lo permitió. Ese gran honor que él quería, no se lo permitió el Señor, y lo vamos a ver en los capítulos adelante. Entonces el Señor se lo negó. Pero esto no lo desanimó, ¿no? Sabemos que él se encargaría de suministrar, mientras tuviera vida, de suministrar los materiales con los que se construiría esta gran obra. Entonces, dice uno, no puede uno construir directamente o ser yo el constructor directamente, pero sí puedo apoyar a que se construyera, ¿no? Vamos al al versículo 2, del 2 al 5, y dice la palabra del Señor. Después mandó David a que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para las clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Y como lo vemos, hermanos, David no se le permitió la construcción, pero sí se le permitió el preparar los planes y los materiales para el proyecto. El templo era el proyecto más importante para David, que él había concebido en su cabeza y que quería construirle casa. Pero el mandato fue al revés, ¿no? Pero no por ello se achicopaló o se puso triste, sino que dijo, bueno, yo voy a traer lo mejor de materiales para la mano de obra de esta majestuosa obra, de este templo. Sabemos que iba a ser una obra muy grande, porque aquí en los versículos dice que era traer bronce sin que se pesara, porque fue muchísimo, la madera de cedro igual, piedras, para todo. Estaba haciendo la recopilación de todos los materiales en grandísimas cantidades. Entonces, la prioridad para David era edificar el templo. No se le permitió. Pero esto nos pone a pensar, ¿para qué quería edificar un templo, ¿no? Si recordamos en los libros de Samuel, estábamos viendo que se perdió toda comunión con el Señor. Ya no había donde ofrecer holocausto a nuestro Dios. Y el Señor sabía que en el templo iba a ser un lugar digno para reentablar esa comunión que se había perdido en el reinado de Saúl. En ese tiempo ya no hubo holocausto para el Señor. Se olvidaron completamente del Señor. Entonces para eso se quería, ¿no? Era el cumplir el propósito de Dios, el de tener un templo. Si recordamos este libro de Crónicas, y lo vemos, es la unificación del pueblo. Dios había puesto a David para que nuevamente se unificara ese pueblo, esparcido donde se encontraba por todas partes del mundo. ¿Para qué?
para que vinieran a adorar nuevamente al Señor, para que se tuviera comunión nuevamente con el Señor. Ahora yo les comento, hermanos, ¿cuál es nuestro proyecto para nosotros? En nuestra vida siempre tenemos proyectos, siempre hay proyectos, proyectos para los hijos, proyectos de trabajo, proyectos para construir nuestra casa, no sé, hay 1001 proyectos siempre. Unos se nos ha permitido concluirlos, otros no se nos ha permitido, pero siempre tenemos en la mente un proyecto. Nos hemos puesto a pensar si hemos incluido en nuestros proyectos siempre al Señor, o si queremos nosotros tomar como aquí David Salomón, construirle un templo digno para el Señor, que ese sea nuestro proyecto principal en nuestras vidas, que nosotros formemos esos templos que el Señor quiere para nuestras vidas. Aquí tenemos mucha responsabilidad de los que somos padres, ¿no? Porque tenemos que edificar esos templos que son nuestros hijos para el Señor. Pero vamos a seguir con la palabra del Señor. Y ahora vamos a leer Crónicas del 6 al 10. Y así dice: llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa para mí nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y aquí David le hace saber, ¿no?, que a él no le correspondería construir el templo, pero sí a su hijo Salomón. Y dice uno, lo manda a traer. ¿Por qué? Porque lo que tenía que decirle era un mandato de parte del Señor. Sabía que este mandato no podía hacerse a un lado. Tenía que comunicárselo y tenía que dar instrucciones precisas para que Salomón pudiera construir el templo tal y como se lo había dado indicaciones el Señor a David. Y aquí vemos que David, cuando mandó a traer, pues no sintió envidia o coraje o decepción, ¿no? David sabíamos que estaba muy agradecido con el Señor y que había aprendido a través de su vida mucho. Y David aceptó con gracia este no que le dio Dios, ¿no? Para que no... Entonces decía uno, en él no hubo ese tipo de celo, ¿no? Ese gran honor que le pudo haber correspondido a David, no se lo dio. Se lo dio a su hijo Salomón. Y todo, con esto que le digo que no sintió, se ve reflejado porque David juntó todo lo necesario para que Salomón pudiera cumplir lo solicitado por Dios. Así, hermanos, los invito de la misma manera en nuestras vidas. Debemos de dar paso para preparar el camino de nuestros hijos, para que se encuentren y cumplan el llamado de Dios. La verdad, en sus vidas de nuestros hijos debemos estar siempre inculcándoles la palabra del Señor. Dale esas herramientas necesarias para que ellos, ese templo, que sabemos el templo del Espíritu Santo que ellos son, ellos vayan edificándose siempre en la palabra del Señor y que lleguen a ser unos buenos templos, unos templos majestuosos
que puedan servirle al Señor, donde Él sabemos que pueda morar feliz y que tengamos como Padre a Jehová nuestro Dios en ese templo. Y eso es edificando a nuestros hijos, dándoles todo lo necesario espiritualmente para que ellos se edifiquen. Vamos a continuar y vamos a leer ahora el 11 y dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios para como Él ha dicho de ti. Y qué bendición, ¿no? David intentó transmitirle a Salomón ese entusiasmo por construir el templo. Les digo, hermanos, David estaba muy entusiasmado, pero no por cuando le dijo al Señor que no, pues se desanimó, ¿no? Ahora a él como padre le tocaba transmitirle ese entusiasmo, estimulándolo a Salomón para que cumpliera con la tarea que el Señor le había dicho, porque no iba a ser una tarea fácil, iba a ser, dice, una obra magnífica, debió de haber sido un templo, no me imagino cómo, con lo que la palabra nos da a conocer, se ve que era majestuoso, por la cantidad de materiales con el que fue hecho. Un comentarista habla que hizo un recuento según la palabra del Señor y que con la cantidad que se juntó de materiales entre oro, bronce, plata, oro y piedras, se podían construir 2 estadios nuevos de fútbol americano o de béisbol en los Estados Unidos. Imagínense si a veces nos han dicho cuánto millones de dólares vale un estadio, ahora que en Estados Unidos la NFL está construyendo estadios, se habla de miles de millones. Imagínense la cantidad que juntó David para esa majestuosidad que fue el templo de Dios. Y en el 12 nos dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces aquí David le estaba dando un gran consejo a Salomón, ¿no? De poner todas las cosas que él tendría que realizar primeramente en las manos del Señor, para que todo el proyecto saliera bien, ¿no? Y se pudiera realizar como el Señor quería que se realizara. Pero no, él no únicamente lo iba a hacer, sino siempre se requiere de ayuda. Y más cuando son proyectos, ¿no?, grandes. Aquí David le dice que ponga en las manos de Dios y le dé sabiduría y le ayude principalmente Dios, ¿no? Que Él es el principal, el cual nosotros debemos de acercarnos para siempre pedir ayuda, su sabiduría para que todo lo que tengamos planeado hacer en nuestros proyectos se realice, ¿no? Y aquí, pues, está mostrando obediencia de parte de David, y ya más adelante veremos por qué Salomón concluyó el templo, ¿no? Pero aquí principalmente estaba siendo obediente a los mandatos de Dios David, y sabía que tendrían que ser obedientes conforme a todos sus estatutos y todas las indicaciones que había dado el Señor a David y a Salomón. Pero aquí podemos también ver que cuando pones las cosas en manos del Señor, puedes desechar cualquier temor. Tener esa fe y esa confianza en que tú a cualquier proyecto que realices, si lo pones primeramente en las manos del Dios, van a salir bien.
Obviamente siempre a veces cuando queremos o tenemos pensado un proyecto y entre más grande es, pues sí nos surge un temor, ¿no? Como seres humanos tenemos y pensamos a veces las cosas negativas. ¿Qué tal si me sale mal? ¿Qué tal si no obtengo lo que yo tengo pensado o le invierto demasiado y al final es dinero, a veces tirado a la basura? Mucha gente lo dice cuando no les funciona ese proyecto que quieren, y más cuando se trata de negocios, pues hay muchas cosas o situaciones que a veces no se les permite hacer y se vienen abajo, ¿no? Pero como les digo, hermanos, si nosotros lo ponemos siempre en primero en las manos de Dios, vamos a salir adelante. Y vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer del 14 al 16 y dice: He aquí yo en grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce, hierros y medidas, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Y aquí no, dice, con grandes esfuerzos. No sabemos cuántos años tardó David en juntar, pero fue aquí por las cantidades que se nos... No nada más fue económicamente, sino también de mano de obra, ¿no? De gente preparada con muchas habilidades, con muchos talentos, porque para la obra del Señor tiene que ser lo mejor. Y no importa la cantidad de gente o lo... Entonces les digo, los recursos fueron enormes, fueron, la verdad, por lo que se menciona, fue exorbitante la cantidad de materiales, de todo lo que le proporcionó David a Salomón, ¿no? Entonces aquí Dios no nada más le estaba entregando a Salomón la responsabilidad de construir el templo, sino también le estaba dando, la verdad, una cantidad de recursos tremenda. Creo que para cualquiera es una empresa bastante grande, ¿no? Digamos, para un arquitecto, ya el tener una obra grande, ya se pone que pensar un arquitecto, ¿no? Un diseño, un ingeniero. Cuando se trata de un proyecto grandísimo, la verdad dice uno, está difícil, pero como les digo, entre más grande sea la empresa, entre más grande sea el proyecto, pongámonos todo en las manos del Señor y vamos a salir adelante. Y lo podemos ver como un proyecto grande en nuestros hijos. El Señor nos los puso en nuestras manos con un propósito. Y este propósito es que nuestros hijos debemos inculcarles día a día ese amor por el Señor. Que ellos sean ese templo, como les dije anteriormente, que sea un templo digno a su grandeza de nuestro Padre. Que ellos more siempre el Señor ahí. Que llegue a ese templo y no vea nada sucio. La verdad, sí, es hermoso ver que como padres estamos cumpliendo el mandato de Dios, ¿no? Nosotros debemos de estarles proporcionando siempre todo lo necesario para que ellos se vayan edificando. Y continuando con la palabra del Señor, vamos a leer ahora del 17 al 19 y dice: Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él se ha entregado en mis manos a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo.
Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, levantaos y edificad el santuario de Jehová. Santuario de Jehová, Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Para los grandes proyectos siempre se requiere no únicamente un gran líder, ¿no? O una sola persona. Siempre se requiere de la ayuda. Y entre más grande es, pues se requiere más ayuda. Aquí el Señor iba a estar con ellos en el proyecto de antemano. Pero David también involucra para ayudar a Salomón a otros líderes. No podemos decir espiritualmente ahí, pero sí siempre involucró a los mejores para carpinteros, a los mejores albañiles, a los mejores decoradores, a los mejores, de todo, líderes para que este templo fuera edificado a la magnificencia que el Señor requería. Y eso mismo, de igual manera, nosotros debemos de darle lo mejor a nuestros hijos, lo mejor de las herramientas, lo mejor de los materiales, para que ellos se vayan involucrando en este gran proyecto, que es el de que ellos sean un buen templo para el Señor y que sean un buen templo para toda la eternidad, que ellos alcancen esa eternidad deseada que todos. Entonces, hermanos, pues vayamos nosotros trabajando duramente en juntarle todo a nuestros hijos, a nuestros seres que amamos, para que ellos sean unos buenos templos, unos templos hermosos, edificados, para que el Señor more en ellos. Amén. Y como conclusión, podemos enfocarnos, hermanos, en que debemos proporcionarles, como les digo, a nuestros hijos todas las herramientas, todos los materiales, para alcanzar esa vida plena. Sabemos que si tenemos al Espíritu en nosotros y en nuestro corazón, la verdad vamos a tener una vida bien tranquila, una vida de paz en este mundo. Pero si alimentamos más el Espíritu, vamos a tener una vida eterna con el Señor, dice uno, con amor, súper tranquila. Y no temamos aventarnos este gran proyecto o cualquier proyecto que tengamos aquí en la tierra. Si lo ponemos todo en las manos del Señor, ténganlo por seguro que vamos a salir triunfantes de este proyecto y vamos a salir con las manos alzadas y diciendo, lo he logrado. Amén. Entonces vamos a terminar este estudio con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, poder escuchar tu palabra, que sea de edificación en nuestras vidas y que, Señor, nosotros como Padre, los que ya nos has bendecido con ser padres, Hijo, tengamos siempre esa palabra en la boca de nosotros para edificar la de nuestros hijos, Señor, proporcionarles todas las herramientas necesarias para que ellos crezcan edificados, Señor. Gracias, Padre hermoso, por ello. Y todo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitar a los hermanos nuevamente a seguir edificándonos, ¿no? El día miércoles con los estudios 8:30 de Proverbios, el día jueves con los Salmos, el día viernes con el libro de Oseas y el sábado por la mañana la familia Kit y por la noche con un servidor aquí en Primera de Crónicas. Y hermanos, pues nos vemos mañana temprano a las 11 allá en el templo. Bendiciones.